Si quiero que me acompañe por favor a la palabra del Señor, al libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12, después vamos a saltar al versículo 25 y consecuentemente saltamos al versículo 28 del capítulo 2 de Joel. Dice el versículo 12: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme en su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Versículo 25 dice: el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió este gran ejército destructor en contra de ustedes. Y el versículo 28 dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Amén. Esta noche quiero hablarle un mensaje que he llamado: ten cuidado con lo que ignoras. Recuerdo que hace poco, cerca de la puerta principal de mi casa, se apareció un enjambre prácticamente de un tipo de hormiga, pero no eran hormigas porque sí eran como hormigas, pero tenían alas. Pero era un enjambre completo, cientos de ellas allí al lado de la puerta. Entonces cuando vimos esa plaga y mi esposa la vio, Natis es un poquito como más, todo lo categoriza espiritual, ¿no? Entonces ella dijo: eso es brujería. Entonces cuando yo le dije, yo soy un poquito como más apagado para eso, y dije: no, espere, antes de que sea brujería. Y en vez de echarle aceite le eché ray, ¿no? Entonces cogí y le eché veneno a esa vaina. Y claro, yo tocó con escoba y recogedor porque eran cientos de esas. Listo, limpiamos, dijimos: no pasó nada, quién sabe, se metieron por ahí. Cuando a las 2 horas había otra vez cientos de ellas en el mismo lugar. Y entonces me pregunté: ¿será brujería? Y dije: pero antes de determinar si es brujería, voy a quitar la barredera. Entonces quité la barredera y evidentemente ahí estaba el nido. Tanto es así que no me había dado cuenta que en el muro tenía un huequito, como que no habían repellado, y por ese huequito como que había una filtración hacia afuera y metía todos esos insectos. Entonces yo cogí ese raíz, le eché ese hueco: en el nombre de Jesús, muere desgraciada. Le empecé a echar veneno y fin, nunca más la plaga volvió a aparecer en la casa. Le cuento esta historia le refiero a esta historia porque es muy parecido con lo que a veces sucede en nuestra vida espiritual. Hay ciertas cosas que ignoramos, que parecen ser pequeñas, parecen ser sencillas, pero que se pueden convertir en una plaga mortal en nuestra vida. Pensamos que son pasajeras, que simplemente con un poquito de veneno ya todo queda terminado. Pero cuando no atacas de raíz ciertas cosas en tu vida, sucederá que esa pequeña plaga que ignoraste va a aumentar y se va a multiplicar. Y eso pequeño que tú ignoraste se puede convertir en una de las cosas más catastróficas que tú puedes tener en tu vida. Y por eso el pueblo de Israel justamente estaba en aprietos. Tenían una relación muy pobre con Dios. Ellos se habían olvidado de Dios. Uno de los grandes temas que tuvo que tratar Dios con Israel en el transcurso de su historia fue la incredulidad, la idolatría. Ellos vivían adorando otros dioses y Dios siempre les advertía que no lo hicieran. Y en medio de su necedad y en medio de todo lo que ellos estaban empezando a vivir, vieron una plaga pequeña. Una plaga que empezó a tocar sus cultivos, que empezó a tocar sus sembrados, y la ignoraron. Es una plaga pequeña. ¿Qué puede hacer una simple plaguita de estas? E ignoraron la plaga. Pero sin pensarlo, esa plaga pequeña se convirtió en una de las cosas más devastadoras que tuvo Israel en el transcurso de su historia. Joel, el profeta que Dios usa para presentarse a Israel y hacerles entender lo que está pasando, cuyo nombre significa el Señor es Dios, se levanta justamente como ese profeta de la época. La historia, la teología categoriza a Joel como el profeta del Pentecostés, porque les declara nada más y nada menos un mensaje de arrepentimiento.
Y Joel le dice: si ustedes se arrepienten, se vuelven de sus pecados, yo los voy a restituir. Yo voy a volver a traer vida sobre ustedes. Les voy a devolver las bendiciones que la plaga que ustedes ignoraron, pero que se multiplicó sobre ustedes, les quitó. Y tenga presente que cuando no hay un verdadero arrepentimiento, las cosas que tenemos no tendrán éxito a causa de la plaga que come todo lo que debería germinar y todo lo que debería prosperar. Por eso Proverbios 28:13 dice algo poderoso. Mire lo que dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Se ha preguntado por qué hay muchas cosas en su vida que no prosperan? Pero ¿por qué no prospero si yo voy a la iglesia? ¿Por qué no prospero si yo amo a Dios? ¿Por qué no prospero si yo honro a Dios? ¿Por qué no prospero si yo sirvo a Dios? Pregúntate si hay cosas en tu vida que no has confesado y que te están dañando la vida. Una plaga que te está comiendo, una plaga que te está destruyendo, esa plaga llamada pecado, esa plaga llamado vicio o adicción que te está dañando la vida, y estás encubriendo algo que te está destruyendo sin darte cuenta. No estás prosperando, porque todo lo que siembras empieza a ser destruido por la plaga del pecado. Por eso a continuación nos vamos a enfocar justamente en la plaga que se encargó de azotar a Israel hasta el punto de dejarlos en un momento crítico, pero que fue lo único que sirvió para que Israel se sacudiera y se acercara a Dios con todo su corazón. Por eso en primer lugar le quiero hablar de las langostas. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El profeta Joel, cuando lanza la palabra, habla de 4 plagas en realidad. Habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, las cuales son el desarrollo de una sola. Estas 4 en realidad son el desarrollo de una sola, que es la langosta. Y esta plaga tiene un desarrollo tanto en su manera de evolución como en su manera de devorar. Satanás es astuto, y a la hora de querer destruir, él va por tu familia. Él va por nuestras familias. Él quiere devorar nuestras familias. Él quiere arruinar nuestras vidas. Sus tácticas no cambian. Sus tácticas son silenciosas. Parecen inocentes, pero en realidad esas tácticas resultan ser mortales. Comienza con poco. Y si no discernimos lo que está pasando en nuestra vida, lo que está pasando en nuestra familia, los resultados van a ser catastróficos. Nuestro error es ignorar lo que el enemigo hace. Ese es nuestro error. Una cosa es ver al diablo en todo. Eso se llama misticismo. Y yo veo al diablo en todo. Se va la luz, entonces creo que es el diablo que me quiere fastidiar la vida. Que no pasó el bus, diablo mentiroso, no quiere que yo vaya al trabajo. No puedo meter al diablo en todo. Hay cosas que suceden porque la vida es así. Se te pasó el bus porque te descuidaste, llegaste tarde, o el conductor estaba mal genio y no te quiso parar. Se fue la luz porque hay un razonamiento de luz, etcétera. Pero no todo es el diablo. Pero no puedo ignorar lo que el diablo ataca. Y yo he llegado a una conclusión, y es: todo lo que ataca un hogar es espiritual. Todo lo que ataca a su familia es espiritual. Una discusión, la rebeldía de sus hijos, las contrariedades, los momentos tensos, las tentaciones que se puedan crear dentro del hogar por X o Y circunstancia, son ataques del diablo. Y todo también lo que atente nuestra vida espiritual es un ataque del diablo. Si usted es de las personas que orando siempre se queda dormido, yo le puedo decir a usted que Satanás lo está atacando. Si usted es de los que lee la Biblia y cuando empieza a leer la Biblia justamente no tiene sueño, pero se duerme, el diablo lo está atacando. Si usted es de las personas que viene a la iglesia y cada vez que usted viene a la iglesia escucha un mensaje, se duerme, el diablo lo está atacando. ¿Por qué? Porque todo lo que atente con tu vida espiritual es un ataque del adversario. Porque si hay algo que quiere Satanás, es que tú no crezcas, es que tú no escuchas la palabra, es que tú no seas edificado, es que tú no seas liberado, es que tú no tengas relación estrecha con Dios. Y por eso quiero a través de este mensaje ilustrarlo a usted como un árbol, que para poder entender cómo Satanás trabaja,
en la vida del ser humano. Entonces usted es un árbol y lo primero que Joel describe en este texto es la oruga. Es lo primero que vio Israel como plaga en su vida. Y la oruga es un insecto que se alimenta de plantas verdes. Estas orugas son lentas y se pueden camuflar justamente en las hojas y en las ramas. Y algunas especies dicen de las orugas que tienen unos pinchos venenosos. Y la característica de las orugas es comer el borde de las hojas. Recuerde que los insectos no buscan plantas frescas. Los insectos buscan plantas verdes, plantas que tengan vida. Y si usted encuentra un árbol seco con plantas secas, debe saber entonces que una plaga atacó ese árbol y lo destruyó. No sé si usted se ha dado cuenta que hay árboles que se mantienen secos. Por ejemplo, yo en la casa me dio por sembrar un árbol de durazno hace como 2-3 años. Hasta ahora estoy esperando que me dé el primer durazno. No me da nada. Y ese árbol es grandísimo, pero siempre seca, es estéril, no da nada. Estoy que lo corto, pero estoy como Jesús, te voy a dar una oportunidad más, le dije, o si no te secas. El punto es que hay algo que está atacando el árbol. Yo veo que sus hojas son marchitas, secas, se vuelven negras, y yo tengo que darle mantenimiento, obviamente. Hay que echarle químicos, hay que darle mantenimiento. ¿Cuál es la plaga que está teniendo el árbol? Pero es evidente que ese árbol está siendo atacado por una plaga. Cuando tú ves un cristiano dentro de la iglesia que no ora, cuando tú ves un cristiano dentro de la iglesia que su orgullo es más grande que su comunión con Dios, cuando tú ves un cristiano que no tiene espiritualidad y que no tiene la capacidad de generar perdón hacia otros, es un árbol seco que está siendo atacado por una plaga. Pero ¿sabe que los errores de la vida espiritual, o más bien las situaciones difíciles que puede vivir una persona en Dios, complicadas, usted no las ve? Los errores usted no los puede ver. Es como los malos olores. Usted puede oler mal, pero usted no se da cuenta que está oliendo mal. ¿Y cómo es que te vas a dar cuenta que hueles a diablo? Si hay una persona a tu lado que te dice, oye brother, ¿sabes qué? Uy, qué pereza, qué desparche, ¿vamos a cepillarnos o qué? Esa es la manera que usted puede ayudarle a su hermano. Uy, qué pereza, ¿vamos a echarnos desodorante o qué? Hacer algo, cualquier cosa. Y lo mismo es en la vida espiritual. Bendito sea Dios por la gente que nos habla de nuestros errores. Bendito sea Dios por la palabra que nos confronta con nuestros errores para saber lo que tenemos que cambiar. Entonces esas plantas que se empiezan a comer las orugas representan el estado del árbol. ¿Qué tan vigoroso es el árbol? Tú lo sabrás por cómo están sus plantas. En nosotros como hijos de Dios, esas plantas nos están representando qué tan vivos estamos. Este insecto representa las cosas superficiales que tocan el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Ofensas, engaños, orgullo, pereza, la lógica, la razón. Esas son las orugas. Tus hojas estaban bien, pero no te diste cuenta que ese pequeño insecto te empezó a morder la fe. Que ese pequeño insecto empezó a comerte todo aquello que te hacía especial. Eras un hombre de fuego, eras una mujer de fuego, pero las orugas empezaron a comerse las bordes de tus plantas. Antes venías temprano a la iglesia, adorabas a Dios desde el inicio, pero desde un momento a otro a ti ya te daba pereza venir temprano a la iglesia y ya llegas tarde. Y llegas con una actitud quizá de pronto sin hambre de Dios, porque las orugas se están comiendo el borde de tus hojas. Y pensamos que no producirá nada alarmante en nuestra vida, pero sin darnos cuenta, si usted no frena la oruga se va a desarrollar y se va a fortalecer. Por eso David estaba atento y vigilante a su vida. Por eso el Salmo 139 versos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. David no quería que las plagas lo atacaran. Nadie está exento que una plaga ataque su vida. ¿Sí o no? Nadie está exento. Pastor, ¿a usted lo ha atacado plaga? Sí. En estos días hubo una plaga que me quiso atacar, pero yo tuve que desmantelarla. ¿Y sabe con quién la desmantelo? Con la persona que está siempre sosteniendo mi vida, mi esposa. Yo siempre hablo con ella de mis luchas. Siempre hablo con ella de mis errores. Porque en el momento en que yo no desmantele
lo que quiere atacarme, yo le estoy dando derecho legal a Satanás para que él invada mi vida. Y por eso yo necesito confesar mis luchas, confesar las cosas que pueden estar atacando a mi vida, porque en ese momento usted le quita el poder y el derecho legal a Satanás. Por eso todos los días dígale a Dios: examina mi corazón, Señor. Dime cuáles son las cosas que no están bien, los pensamientos que me inquietan, los coloco delante de ti. Y las cosas que dañan una vida, las cosas que dañan un hogar, iglesia, las cosas que dañan una amistad, no es lo que consideramos alarmante, no es lo que consideramos escandaloso. En realidad, lo que daña un hogar y lo que daña una amistad y lo que daña una familia son cosas pequeñas. Son las grietas que ignoramos en la vida. Grietas que parecen ser que no tienen ningún peligro, pero si esas grietas no se reparan, pueden ser amenazantes para la estabilidad de tu vida. Entonces esas pequeñas grietas son una discusión que nunca tuvo conclusión, una ofensa que no tuvo perdón y mucho menos gestionaste la ofensa. Esas cosas pequeñas es un mensaje subido de tono con alguien que no era tu pareja, con una llamada un poco subida de tono con alguien que no era tu esposo o tu esposa, intercambio de palabras groseras. Esas son grietas que si tú no las gestionas y las solucionas, van a ser peligrosas en el transcurso de tu vida. Le voy a decir algo. Hay mucha gente que a causa de no tener una relación viva con Dios, nunca gestiona sus problemas y nunca gestiona sus situaciones difíciles. Usted va a ver gente y parejas dentro del hogar que tienen discusiones y nunca las gestionan. Discuten y al otro día es como si nada, pero no gestionaron la discusión. Y eso va a generar un efecto durante un tiempo. Dentro de un tiempo va a germinar lo que usted no gestionó. Una herida no gestionada, eso se va a quedar ahí y cuando menos pienses va a florecer y te va a dañar. Si hay algo que nosotros necesitamos entender es que todo lo que sucede en mi vida debe ser gestionado para que así yo pueda frenar cualquier plaga que quiera atacar mi vida. Porque cuando no tengo gestión, cada una de esas cosas comienza a convertirse en una bola de nieve y cuando menos piensas, es difícil darle solución. Cuando tú podías darle solución a algo pequeño, ahora ya no lo puedes hacer porque se convirtió en algo grande. Y entonces muchos dicen: pastor, es que nos separamos. ¿Y por qué te separaste? No, es que lo que pasa es que ella me gritó y por eso se separaron. Sí. Uy, y uno podría decir: pero qué cosa tan estúpida que se separen simplemente porque ella lo gritó o él la gritó. No, no fue el grito. Fue que tú no reparaste las grietas pequeñas. Fue el hecho de que tú no le diste gestión a lo pequeño desde el inicio. Porque empezó con un irrespeto, empezó con una mala palabra, empezó con una ofensa y poco a poco eso se empezó a agrandar. Ese grito que dices tú que generó la separación fue en realidad la gota que hizo rebosar la copa. Y usted va a ver que cada uno de los problemas que tienen las parejas y las familias hoy en día, que son casi un detonante en el hogar, en realidad no son grandes, son pequeñitos, pero fue la suma de uno por uno que los llevó a estar en un punto tan alarmante que parece ser que todo se viene al piso. Le doy un consejo: gestione las cosas pequeñas, porque son las cosas pequeñas las que hacen la gran diferencia. ¿Qué es lo que tú tienes que gestionar hoy en tu vida? Esas son las orugas. Pero la Biblia también habla de el saltón. Salmo capítulo número 1 verso 3 dice: sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Va más allá. El saltón va más allá porque mientras la oruga se encarga de comerse los bordes, el saltón se come la hoja completa. Su trabajo es chupar la sábila de las hojas, lo que produce una reducción en el crecimiento de las plantas. Lo que no solamente le genera falta de crecimiento, sino que le quita el brillo a las plantas, la lucidez a las plantas. Así que el saltón en esta etapa de la vida espiritual representa todo aquello que nos frena el crecimiento. Le quiero hacer una pregunta a usted: ¿qué le está frenando el crecimiento? ¿Qué le quitó el brillo a usted? Usted lo sabe. Usted sabía que usted antes brillaba. Usted lo sabe.
Usted sabe que antes era una persona llena del Espíritu Santo. Usted lo sabe. Pero vino una oruga que empezó a quitarle el brillo. Y le quitó tanto el brillo que hoy le echa la culpa a la iglesia de que usted no tenga lo que no tiene. Pero no es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, no es el supervisor. Es la oruga, es el saltón que te quitó el brillo, que te estancó, que te llevó a no crecer más. ¿Sabe qué es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos? El brillo. El brillo llama la atención, el brillo atrae. Es cuando una persona pierde ese brillo, se vuelve vulnerable y la felicidad junto con el gozo desaparecen. Cuando usted tiene el brillo de Dios en su vida, usted se goza en absolutamente todo. Pero cuando el saltón viene y te roba el brillo, tú ya no tienes contentamiento. Tú puedes tener un buen salario y no estás contento. Puedes tener un buen ministerio y no estás contento. Puedes tener un buen trabajo y no estás contento. Puedes tener un hogar relativamente estable, porque sé que a veces van a haber dificultades en el hogar y no estás contento. Dios te bendice y no estás contento. Tienes salud y no estás contento. Tienes todas las bendiciones y no estás contento, porque el brillo se te fue. Porque el saltón vino y te quitó el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, a ti todo te hace feliz. A ti todo te hace feliz. Te hace feliz el invierno, te hace feliz el verano, te hace feliz la comida en abundancia, te hace feliz la poca comida, te hace feliz el trabajo que tiene, te hace feliz absolutamente todo, porque brillas a causa del gozo del Espíritu Santo en tu vida. Si le vas a aplaudir a mi Jesús, hazlo fuerte en esta noche. Yo quiero que tú entiendas algo. Donde no hay crecimiento, todo se para. Donde no hay crecimiento, nada fluye. Donde no hay crecimiento, no hay fruto. Y sin fruto no hay prosperidad. Pero como si fuera poco, la oruga evoluciona en el saltón, pero el saltón se convierte en el revoltón. ¿Y sabes qué hace el revoltón? Recuerda, la langosta se come los bordes, el saltón se come las hojas, pero el revoltón se come las ramas. Y sabes que esto es bastante grave en un árbol, porque las ramas cumplen funciones importantes. Y entre ellas es que las ramas son las que le dan el soporte al árbol. El soporte para tener estabilidad, distribuyendo el peso de un lado a otro para que el árbol pueda mantenerse firme de forma vertical. Las ramas evitan que ese árbol se doble. Y como si fuera poco, esas ramas te proveen a ti refugio. Y también las ramas te dan valor estético. Cuando el revoltón se encarga de comer las ramas, entonces es cuando entramos a un estado de inestabilidad emocional y a un estado de inestabilidad espiritual. Y genera que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecte. Cuando el revoltón te empieza a comer las ramas, tú no tienes estabilidad en nada. Ay, sí, ahora voy a empezar una vida de oración, y duras un mes y al mes ya no vuelves a orar. Entonces empiezas a ayunar y ya no aguantas a las 10 de la mañana y tienes que romper el ayuno porque tienes inestabilidad. Haces promesas con Dios que nunca cumples. Le haces promesas a tu familia que nunca cumples. Le haces promesas a la iglesia que nunca cumples. Es que este man es puro tilín, nada de paleta, siempre anda prometiendo y no hace nada. Claro, el revoltón te está comiendo la vida porque eres un inestable. La inestabilidad es todo, te ofende. Te desestabilizas porque el revoltón te está comiendo. Escúchame una cosa: nunca encontrarás una iglesia perfecta. Y una cosa sí es clara también: nunca tu manipulación producirá una iglesia perfecta. Tú tienes que entender que cuando hay madurez espiritual, tú dices: voy a someterme a lo que haya dentro de la iglesia. Voy a hacer las cosas como Dios dice que las haga. Si me voy a comprometer con Dios, me comprometo con toda. Si voy a comprometerme con mi familia, me comprometo con toda. Tienes que decirle a Dios: dame estabilidad. Pero aparte de ellos, cuando tú no tienes ramas, no puedes ser bendición para otros. No eres refugio. Las ramas producen refugio. Y cuando tú no tienes esas ramas, ¿cómo vas a poder orar por tu hermano? ¿Cómo vas a poder aconsejar a la persona que tienes al lado? ¿Cómo vas a poder ayudar a ese hombre, a esa mujer que tanto lo necesita si no tienes ramas? No tienes palabra de consejo, no tienes oración, no tienes impartición, no tienes refugio. Mire,
Las ramas, no solamente en una iglesia, sino en una familia, son diferentes a la economía. Y por eso es que yo quiero preguntarle, ¿qué le puede brindar a usted su familia? No le estoy hablando de una vaina monetaria, simplemente dándoles dinero. Entonces, para usted llenar la ausencia de sus hijos, les da los zapatos más caros y les da el último celular del año y les da plata, y usted quiere llenar la ausencia de sus hijos con dinero. Mi pregunta es, ¿acaso la llenura emocional de tu familia vale dinero? O sea que tú puedes comprar el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres con dinero. ¿Sabes cuáles son esas ramas que tú necesitas tener en el hogar? Esa rama representa que tú les brindes a tu familia, no dinero. Es importante darles dinero, sostener a la familia, pero que tú les brindes un corazón sano que esté dispuesto a ayudarlos y a sanarlos también. Que tú estés con ellos presentes para ser el sacerdote de la casa, para ser la sacerdote de la casa. Ramas donde tus hijos se puedan refugiar en la sombra tuya, porque saben que eres una mujer de oración, que eres un hombre de oración. Que tú, como la única persona cristiana de la casa, los que están a tu alrededor, aunque se burlen, aunque no quieran, sepas que cuando estén en problemas pueden encontrar sombra en ti, porque tienes refugio. Pero no solamente se queda en el revoltón, sino que viene la langosta. Y en el desarrollo total de este insecto, mientras la oruga devora el borde, el saltón devora las hojas, el revoltón devora las ramas, la langosta devora el tallo. Y el tallo de un árbol tiene una función mucho más importante, porque es como la columna vertebral del árbol. Mientras las ramas le dan estabilidad, el tallo le da firmeza. Y lo que viene la oruga es a comerse el tallo. Es decir, que va en contra de la fuerza de la gravedad, porque no quiere que ese árbol germine y suba y crezca. Y la gravedad en el mundo espiritual es el pecado. La cosa es que mi pregunta es, ¿qué se puede esperar de un árbol que se le comieron las hojas, las ramas y el tallo? Quiero decirle que todavía hay esperanza para usted, porque mientras la raíz esté viva, hay oportunidad para que usted vuelva a florecer en Dios. Dice amén. Por eso, en segundo lugar, quiero decirle que la manera en que usted va a poder ser sano es con lo que dice Joel 2:12. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Imagine que usted ha sido toda la vida adicto al dulce, y cuando usted empieza a sentir que ese amor por el dulce lo llevó a una adicción, y todo el tiempo tiene que estar tomando bebidas azucaradas en exageración, bocadillos, carbohidratos, todo lo que usted se imagine, y un momento en que usted ya no puede más, van del médico, usted no sabe qué le pasa, el médico le dice: ¿sabes qué? Tienes una diabetes. Y tienes una diabetes porque estás comiendo dulce como un loco. Y entonces, doctor, eso es incurable. Pero doctor, pero hay una cura. ¿Y cuál es, doctor? Ya, la cura es esta: si usted deja de comer dulce, gaseosas, todo lo que tenga azúcar, su sangre se va a purificar, se va a limpiar, y muy probablemente la diabetes ya no va a ser una amenaza en su vida. Si no lo hace, se muere. ¿Usted qué hace? Si no deja de comer azúcar, se muere. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir comiendo azúcar o deja de comer azúcar? Pues obvio, es lo lógico, ¿no? Yo dejo de comer azúcar para poder vivir. Y eso es lo que Dios está diciéndonos en esta noche. El pecado no tiene cura. Lo que tú y yo hemos hecho no tiene solución. Estamos manchados, estamos destruidos, ignoramos la voz de Dios, lo que nos llevó a nosotros a perder toda esperanza en nuestra vida. Y en medio de toda esa vida desmoronada, destruida y vuelta a nada, le decimos a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Porque siento que ya no tengo esperanza para mi vida. Y Dios le dice: sí hay esperanza, arrepiéntase. Si usted se arrepiente, dice Dios, yo lo sano, yo le voy a devolver las bendiciones, va a vivir y usted va a volver a florecer. Le hago una pregunta: de los que sienten que han estado desmoronados en la vida por circunstancias, ¿cuántos están dispuestos aquí a decirle: Señor, voy a arrepentirme porque quiero tus bendiciones?
Dios nunca va a hacer nada hacia nosotros que nos perjudique, al contrario, nos da algo que nos levante. Pero ese arrepentimiento viene con un clamor desde el corazón. Note que el texto principal de este mensaje, el profeta direccionado por Dios dice: entréguenme su corazón. ¿Por qué Dios dice entréguenme su corazón? Porque en esos tiempos los judíos, cuando pecaban, ¿saben qué hacían ellos? Hacían acciones sacrificiales. Entonces se rasgaban las vestiduras, ponían ceniza sobre su cabeza, polvo, y gritaban y lloraban y se lamentaban. Y lo que dijo Dios es: ya no quiero acciones mecánicas de ustedes. Yo ya no quiero que se rasguen sus vestidos. Yo no quiero que estén echándose polvo en sus cabezas. Yo necesito que ustedes me entreguen el corazón. Hay una versión, la versión Reina Valera 60, cuando está en este texto, dice: rasgad el corazón, rasguen el corazón. Literalmente lo que dice Dios es: rompan el corazón en dos. Cuando yo quiero un arrepentimiento, yo le digo a Dios: yo destruyo mi corazón, Señor, para que tú coloques el tuyo. Cuando hablamos de arrepentimiento, es decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer un pacto contigo de amarte con toda el alma y con todo el corazón. Ya no acciones mecánicas, sino un corazón rasgado delante de la presencia de Dios. Pero también ese arrepentimiento viene con ayuno. Cristo dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Este tipo de plaga, el cual es un género, será fumigado y destruido de nuestras vidas cuando entremos en comunión con Dios. Hay cosas que necesitan ser trabajadas en nuestra vida, no con una oración solamente, sino con una entrega total, donde usted dé la guerra para fulminar, para fumigar, para destruir esa plaga que te está destruyendo la vida. Donde usted doblegue su carne, su espíritu va a levantarse. Cada vez que usted doblega su carne, su espíritu se levanta. Pero cada vez que usted doblega su espíritu, su carne se levanta. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo creo que usted va a salir de este lugar limpio de toda plaga que vino a atacar su vida y su familia. Usted va a salir de este lugar levantado por el poder del Espíritu Santo, porque yo abrazo la palabra que dice Joel: y les voy a devolver todas las bendiciones que la plaga les robó a ustedes. Las bendiciones que les robó el pecado, las bendiciones que te robó quizá de pronto circunstancias ocultas, Dios te las va a devolver si hoy te arrepientes. Pero Dios dice: humíllense delante de mí. A través de la humillación es donde derramamos nuestra vida delante de Dios. La humillación, ¿sabe qué es? Es la semilla que va a germinar en un avivamiento. Pastor, ¿qué es avivamiento? Y a veces nosotros pensamos que el avivamiento es gritar, saltar, mejor dicho, temblar, milagros, sanidades, profecía. Perdóname, pero para mí eso no es avivamiento. No el avivamiento que hubo en Asbury, allá en Estados Unidos, 2 semanas sin salir del auditorio. ¿Qué avivamiento? Para mí eso no es avivamiento. Para mí no lo es. Porque cuánta gente de esa gente, de cuántas personas de las que estuvieron allí en el supuesto avivamiento de Asbury en Estados Unidos, hoy están transformadas o siguen iguales. Simplemente experimentaron una ola, pero no permanecieron en la ola. Entonces, pastor, ¿qué es avivamiento? ¿Sabe qué es avivamiento? Joel 2. Cuando usted se arrepiente, cuando usted cambia de mente, cuando usted cambia de vida, cuando usted cambia sus conductas, cuando usted cambia sus palabras, cuando usted pone a Dios de primero en su vida, cuando usted obedece a Dios, cuando usted no le da la espalda a Dios, cuando usted dice: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser, ahí usted está entrando en un avivamiento, porque avivamiento es revivir algo que estaba muerto. Entonces va más allá de una acción mecánica. Va cuando usted le entrega toda el alma y el corazón a Dios. Y obviamente el producto va a ser júbilo, va a ser adoración, va a ser profecía, va a ser un mover del Espíritu Santo impresionante. Pero en realidad el mover impresionante del Espíritu es el resultado de haber entregado un corazón delante de Dios en rendición. Y el primer avivamiento que tiene que suceder en esta tierra no es dentro de la iglesia, es en su vida, después en su familia. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy entra un avivamiento sobre su casa, transformación completa en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Y quiero terminar diciéndote que cuando me humillo, Dios dice: yo les traigo el Espíritu Santo. Después de esto dice Dios:
les voy a derramar mi espíritu. ¿Habrá algo más pleno para una familia que la presencia del Espíritu Santo? ¿Habrá algo más pleno para una vida que la llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo trae, dice Joel 2:19, pan, mosto y aceite, que son símbolos de prosperidad y alegría. Pero como si fuera poco, Joel 2:22 dice: les voy a dar vida en el desierto. En otras palabras, es que Dios va a romper el desierto en el que estás. Y como tercero, Joel 2:22 también dice: y voy a hacer que sus árboles sean vides llenas de fruto. Es decir, que Dios te hace multiplicar. Joel dice que viene tres tipos de lluvia: lluvia temprana, lluvia tardía y lluvia a su tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Significa, la lluvia tardía es que hubieron cosas que no vinieron sobre tu vida a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros errores, a causa de las cosas malas que hicimos, que quedaron atascadas en el pasado, que no vinieron por nuestros errores. Dios dice: si ustedes se arrepienten, yo voy a traer las bendiciones que estaban tardías, la lluvia tardía que tuvo que haber descendido hace un año, hace 5 años, hace 6 meses. Dios dice: la voy a traer a tu presente a causa de tu haberte arrepentido. Pero como si fuera poco, Dios dice: también les voy a traer una lluvia temprana. ¿Sabe qué significa la lluvia temprana? Hay bendiciones que Dios tiene destinadas para ti dentro de 6 meses. Hay bendiciones que Dios tiene destinadas para ti dentro de 2 años. Hay negocios que tú estás haciendo que muy probablemente te dijeron: ese negocio va a germinar dentro de 3 años mientras se acredita. Pero Dios dice: por cuanto ustedes me buscaron, yo les voy a traer una lluvia temprana. Las bendiciones que estaban destinadas para el mañana, Dios dice: te las voy a dar en tu presente, en tu hoy, en el nombre de Jesús. Y como si fuera poco, Dios dice en Joel: no solo les voy a dar una lluvia tardía, no les voy a dar una lluvia temprana solamente, sino que también les voy a dar una lluvia a su tiempo. ¿Sabe qué significa eso también? Dios dice: todas las bendiciones que tengo preparadas para ti hoy descienden. Y yo profetizo en el nombre de Jesucristo que sobre tu vida viene lluvia temprana, lluvia tardía y lluvia a su tiempo. Prepárate, iglesia, porque hoy es el momento en que Dios abre los cielos sobre ti. Los cielos que estaban cerrados, se van a abrir, y la bendición del Padre va a descender sobre tu vida de una manera sorpresiva e inesperada en el nombre de Jesús.